Gracias por el honor de su sintonía en este martes 30 de abril, día 60 de las campañas presidenciales. Hoy Claudia Sheinbaum acudió a la antigua Escuela de Medicina de la UNAM frente a más de 500 académicos, investigadores y científicos. Les pidió comprometerse con su proyecto de desarrollo al destacar que son necesarios para potenciar el desarrollo nacional. Además, se comprometió a apoyar a la educación, ciencia y tecnología para que México sea más próspero y con justicia. Mientras que Xóchitl Gálvez habló sobre la exigencia de los dirigentes del PAN, Marco Cortés, y del PRI, Alejandro Moreno, para que Jorge Álvarez Maínez decline a su favor, algo que la candidata rechazó y dijo que respeta la militancia de MC. Más tarde, en un video junto al candidato a la jefatura de gobierno, Santiago Taboada, acusaron que Morena reparte una carta en domicilios en la que se asegura que los programas sociales están en riesgo, algo que ambos candidatos desmintieron y señalaron que se mantendrán y mejorarán. Mientras que Jorge Álvarez Maínez, desde San Luis Potosí, dijo que nunca en la historia del país un candidato presidencial había visitado tantas universidades y que prefiere dirigir su campaña a dichas instituciones para cambiar la forma en que se llega al poder. Mientras que en redes contestó a la publicación del empresario Claudio X González, quien también le pidió declinar su candidatura en favor de Xóchitl Gálvez. El emesista dijo que si lo importante es que pierda Morena, es bienvenida la declinación del PAN-PRI-PRD para apoyarlo, recalcando la condición de que Marco Cortés y Alito renuncien a las dirigencias del PAN y PRI, así como a sus posiciones plurinominales. En la contienda por la Ciudad de México, esta mañana acudieron los candidatos y la candidata a firmar por separado los compromisos por la niñez impulsado por distintas organizaciones civiles. Clara Brugada reiteró sus propuestas en favor de las infancias con el programa Desde la Cuna. Santiago Taboada dijo que buscará recuperar las escuelas de tiempo completo y rescatar los desayunos para los alumnos de educación básica, mientras que Salomón Chertorivsky propuso que hay un sistema de protección y presupuesto para la niñez, así como implementar el modelo Escuela Ciudad de México. Y el día de hoy el Senado de la República concluyó los trabajos del periodo ordinario de sesiones. Le agradezco al presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, que esté con nosotros. Doctor, bienvenido. ¿Qué tal, Pedro? Primero, muchas gracias. Yo soy cliente de este programa tuyo por mi colaboración semanal. Y en efecto, hoy se concluyó prácticamente las 2 legislaturas. De los 6 años del Senado, el último día del periodo último de sesiones, hoy se llevó a cabo. Así es de que ya estaré en receso hasta la nueva legislatura. Si es que no hay un periodo extraordinario, estará funcionando la comisión permanente. Hasta septiembre, ¿no? Es la nueva. El 1 de septiembre entra la nueva legislatura en base a los resultados que se obtengan el 2 de junio. A ver, pues hagamos un corte de caja, doctor. ¿Cuál es el balance al día de hoy, a este cierre? ¿Cómo entregan, digamos, en resultados este periodo? Positivo. Yo diría que hay reformas que tenemos que destacar: la separación del poder económico y del político, la austeridad republicana, la reforma educativa, mal llamada reforma educativa, que se derogó, la democracia indirecta, que es la revocación de mandato y la consulta popular, y las reformas tan importantes, Pedro, de igualdad y equidad de género, en donde creo que hubo un avance significativo con respecto de los derechos de las mujeres, así como la materia laboral. Fue impresionante. Y la política social, que distinguen al presidente y que se elevaron a rango constitucional los programas sociales. Para usted, ¿cuál es la reforma que se haya aprobado en el Senado más importante de este periodo? Yo diría esta de la prohibición de la condonación de impuestos a los poderosos, a las grandes empresas, la creación de la Guardia Nacional, la derogación de la reforma educativa, el tercero constitucional. También te diría la de política social, el artículo 4 constitucional, y la del 19, elevar a rango de delito grave la corrupción y
los delitos electorales como el huachicoleo. Es decir, el total de reformas, Pedro, fueron 40 decretos que contenían reformas distintas. Cerca de 100 artículos de la Constitución se modificaron, 40 nuevas leyes que se están aplicando y cerca de 400 enmiendas a distintos artículos, 58 instrumentos internacionales como el TEMEC y acuerdos comerciales con otros países, y más de 2.500 nombramientos, aunque nos quedaron en la bandeja otros nombramientos más que no alcanzamos a sacar, pero nombramos 2.500 personas en distintos órganos del Estado y 128 embajadores y cónsules que son nuestros representantes ante el mundo en distintos países del mundo. ¿Y los pendientes, doctor? ¿Cuáles son los más importantes que se tendrán que ver en septiembre? Yo te diría que se tendrán que ver inmediatamente son Tribunal Electoral y sus magistrados, INAI y sus magistrados, más bien comisionados, y algunas leyes pendientes, pero de nombramientos, Tribunal de Justicia Administrativa, Tribunal Electoral, INAI, creo hay uno del INEGI, uno de COFESE y algún otro nombramiento de órganos autónomos. El tema del INAI, yo recuerdo en varias ocasiones, usted nos comentó en este espacio que la sucesión anticipada había atropellado el que pudieran llegar a algún acuerdo sobre esto. No logramos la mayoría calificada porque todavía hoy que se concluyó el periodo de sesiones, el debate fue una extensión de la campaña política electoral que está viviendo México. Es decir, el debate legislativo estuvo ausente, pero en cambio el debate político partidista estuvo más vigente que nunca. Es decir, nos convertimos en rehén de la campaña y evitamos o se evitó llegar a acuerdos porque aquí se requieren 2/3 partes, lo que la Constitución llama mayoría calificada. No fuimos capaces de lograrlo y eso me parece una pena, una actitud que no logramos, esa es la verdad, pero fue este proceso extendido de la campaña política y de las diferencias y contrastes, confrontación que no lleva a nada nunca. Que luego también eso es motivo por el cual la ciudadanía, que quizás no está empapada del trabajo legislativo, dicen, pues los senadores no hacen nada, se la pasan peleando y cobran bastante, y más todas las prestaciones que tienen, caray. Yo creo que la crítica es correcta, creo que nos la hemos ganado a pulso. Sin embargo, creo que esta legislatura, este Senado, logró reformas importantes. De entrada, te diría que logramos plasmar, fijar, construir las bases de una nueva concepción de política, de un cambio de régimen, de un proceso de transformación que vive el país. Entonces, sí hay una transición política inacabada que queremos consolidar en los próximos años. Apenas tenemos 6 años con este movimiento triunfador que es Morena y la Cuarta Transformación, y por eso creo que todavía falta bastante. ¿Cuánto Pedro, tiempo cree usted que sea necesario para poder consolidar? Las transiciones políticas no tienen fechas de caducidad. Algunas tardan 10 años, otras más. Yo creo que estamos en el proceso de la consolidación de este proceso de transformación política. Creo que los próximos años, un sexenio, vamos a consolidar lo que nosotros llamamos la Cuarta Transformación. ¿Usted confía en que va a ganar la doctora Claudia Sheinbaum? Plenamente. ¿Y confía en que van a lograr el llamado Plan C? Sí, plenamente confío en que la triunfadora va a ser Claudia Sheinbaum. El debate nos lo reveló, a pesar de que hubo agresiones, insultos, provocaciones, se mantuvo ecuánime, muy serena, como una jefa de Estado, como una estadista. Yo creo que Claudia acudió a propuestas, a la seriedad, a la ponderación, a la prudencia. Y los 24 puntos que la separan del segundo lugar, Pedro, estadísticamente, con ejemplos en el mundo, es difícil que nos puedan acercar o superar. Nunca se ha superado una distancia de tal tamaño y menos se han acercado pues a competirnos. Ella va por el segundo lugar, ahora junto con Movimiento Ciudadano,
Y nosotros nos estamos despegando del primero, pero sin lanzar las campanas al vuelo. Necesitamos trabajar más, insistir, y por eso la doctora está trabajando con mucho ánimo y mucha pasión en esta campaña, en este tramo final de la campaña política. Si pudiéramos aventurarnos y quizás comprometerlo un poco, ¿cuál es el porcentaje por el que usted cree que va a ganar Claudia Sheinbaum? 18 puntos. Por 18 Creo puntos. que cuando menos 18 puntos, la ciudad con 7 puntos, y podemos ganar Yucatán y Jalisco. Guanajuato estamos en la pelea, pero el resultado va a ser bueno porque la gente sabe que tenemos la razón, que nos asiste la historia y que apenas tenemos 6 años en este proceso de transformación cuando se tenían casi 100 de un régimen político que se pudrió y de un neoliberalismo que se impuso en los últimos 35 años. 18 puntos es una ventaja holgada que supondría obtener la mayoría calificada, Sí, el yo- llamado yo- Plan C. En ese sentido me gustaría solamente... Conservadoramente, porque las encuestas la colocan de 25 a 28 puntos. Supongamos en el peor de los momentos, cuando se cierran las campañas, siempre al final del periodo de las mismas, yo diría 18, 20 puntos, quedaría la distancia. Y ahí, digamos, bajo este supuesto en el que usted nos pone, ¿cómo veríamos a la doctora Claudia Sheinbaum? ¿Llegando a imponer No. o negociando con los Claudia partidos? es muy inteligente. Yo lo digo porque no coincidíamos en la primera etapa. Hace 6 años fuimos contendientes a la jefatura de gobierno. Ella ganó y qué bueno que lo hizo porque aplicó políticas serias en la Ciudad de México. Pero Claudia no es impositiva. Claudia negocia, Claudia escucha, Claudia pondera, Claudia es sensata y estoy seguro que será una excelente presidenta de la República. 200 años han tenido que pasar para que llegue una mujer. 200 años de la República Independiente y hoy con Claudia nos va a poner la muestra de un ejercicio pulcro y honesto al frente del Ejecutivo Federal. Oiga, doctor, y ya por último, aprovechando, supimos el día de hoy dentro de las actividades y hablando de mujeres en la política y en la Ciudad de México, que estuvo por ahí Sandra Cuevas. ¿Cuál fue el motivo? ¿Qué pasó? No lo sé, hay alguna dificultad, pero le tengo mucho respeto y no tengo ningún problema y no quiero tenerlo. ¿Dificultad en qué sentido, doctor? No lo sé, ella es la que tendría que decir, pero supe que estuvo ahí, yo la saludé brevemente, pero seguramente ella explicará en su momento. Pues doctor, gracias por habernos acompañado el día de hoy, por darnos, digamos, este informe de lo que sucedió en este periodo y pues bueno, seguir de cerca lo que queda en esos 30 días para la elección y lo que viene después también. Muchas gracias, Pedro. Un saludo a todo el auditorio, como siempre con mi aprecio y mi respeto al mismo. Es un honor estar con Obrador. Gracias, diputados, gracias. Ya concluyan con las porras de los dos, de las dos partes. ¿Y qué sucedió con el cierre del periodo en la Cámara de Diputados? Le agradezco a Jorge Romero, presidente de la Junta de Coordinación Política, que nos acompañe vía telefónica. Presidente, ¿cuál es el balance al cierre de este periodo? ¿Cómo estás, querido Pedro? Buenas noches a ti y a todo tu auditorio. Pues mira, Pedro, para nosotros sí es un sinsabor, lo decimos así, tal cual. Es un sinsabor porque no voy yo a menospreciar lo que sí fueron leyes que se dieron en esta legislatura y que se dieron por el consenso de todos. Y son leyes que benefician a la gente. Y pues por supuesto que eso es para lo que nos pagan. Sí las hubo. Te podría poner ejemplos. No se puede ya vender comida chatarra en las escuelas para niños. Fue un consenso, lo logramos en esta legislatura. Todas las trabajadoras del hogar tienen ya derecho a tener IMSS, a tener seguridad social, y quienes las contratan la obligación de dárselas. Pues bueno, pues claro que eso es algo para el bien de este país, fue producto de esta legislatura. Ya no pueden despedir a nadie a razón de su edad, por ser viejito o por ser viejita. Antes sí se podía, ahora ya es ilegal. Te pongo 3 ejemplos de algo que fue positivo para este país. O sea, sí hay que reconocerlo. Pero también, querido Pedro, para ti, para todo tu auditorio, también decir que, bueno, para nosotros es triste ver que en estos, no solo 3, Pedro, sino 6 últimos años en esta Cámara de Diputadas y Diputados, pues la mayoría que tuvo durante estas 2 legislaturas, una mayoría decidió cederle
el poder legislativo al poder ejecutivo, Pedro. Entonces, esa es una realidad, ellos podrán negarla, pero no deja de ser una realidad. Se supone que en una república, cuando hay división de poderes, a alguien le toca gobernar y a otros les toca legislar. Por eso hay división. Y lamentablemente, pues esta mayoría, insisto, quiso para los temas de veras de Estado, Pedro, solamente debatir las iniciativas que se le ocurrían a una sola persona, que era el presidente, y fueron las únicas iniciativas que tomaron en serio. No tomaron nunca una reforma de Estado que provenían de la oposición, con la inmensa frustración nuestra de que ni siquiera las leían, Pedro, ni siquiera las leyeron. Entonces, no menospreciamos lo que sí se hizo para bien, pero bueno, aspiramos a que en este país nunca, Pedro, haya una hegemonía de ningún partido, ni del PAN, de ninguno, para que nunca una mayoría se planche a las minorías, Pedro, para que nadie se pueda imponer y en este país seamos el producto de acuerdos sí o sí. Ojalá y así sea, depende de la gente que nos esté escuchando. Y para septiembre, ¿cuáles son, digamos, las iniciativas a las que habría que darles prioridad? Bueno, mira, tenemos que hacer un gran análisis, obviamente, todos los grupos parlamentarios. Nosotros no vamos a dejar de insistir en lo que consideramos elemental, querido Pedro, que regrese un seguro popular, o como quieran que se llame. El punto es que el seguro popular cubría 100 veces más de salud de lo que se está cubriendo en este sexenio. Que se llame como quiera, lo que queremos es que regrese una seguridad para una inmensa mayoría de mexicanos que perdieron cuando destruyeron el seguro popular. Nosotros queremos que regresen los programas que de veras le apoyan a la gente, como las estancias infantiles, como los refugios para mujeres violentadas, que regresen las escuelas de tiempo completo. Te diría, querido Pedro, que también se va a ocupar, yo sé que esto no necesariamente la gente lo considera como prioritario, pero para el Estado mexicano sí lo es. Tenemos que actualizar nuestra legislación electoral. Es increíble que en este país todavía pueda gobernar quien no tiene ni siquiera la mitad de los votos. En fin, son muchísimas las tareas que tendremos que hacer. Ojalá, estamos seguros que así será en otro ambiente, ojalá de menos polarización. Querido Pedro. Hablaba hace unos momentos con Ricardo Monreal. Él obviamente estaba muy seguro en que va a ganar Claudia Sheinbaum la presidencia de la República. Decía que por 18 puntos la presidencia, que por 7 la Ciudad de México, pero que eso les daría una mayoría calificada para septiembre. ¿Qué opina usted, Jorge? No coincido. Aprecio mucho a mi querido Ricardo, no coincido. Para nada. A ver, mira, faltan 32 días, querido Pedro. Las cosas cambian y las cosas van a cambiar, las cosas se van a cerrar. Tenemos una fe real en que mucha gente, Pedro, contesta que votan por ellos, porque les piden poner una lona, porque son los mismos, Pedro, que se acercan para ofrecerles los programas sociales. A ese nivel ha llegado su miseria. Ellos dicen que no, pero sí le dicen a la gente que si no votan por Morena, les van a quitar sus programas sociales. La gente no es tonta, Pedro, ellos mismos lo dicen. Tonto es aquel que cree que el pueblo es tonto. Bueno, la gente no es tonta. Pues claro que les van a decir a los que los están amenazando con que les quitan sus programas que van a votar por ellos, pues si tontos no son. Ahora vamos a ver cómo les va el día de la elección. Y que las encuestas digan lo que digan, te podría dar 1,000,000 de ejemplos, Pedro, de encuestas que faltando un día ponen 15 puntos abajo a quién ganó. Y que ganó por 15 puntos. Entonces, vamos a ver, las encuestas son eso y la votación es el 2 de junio. A 30 y la días. gente decide y te aseguro que las cosas no van a ser como ellos dicen. Mi querido Pedro. A 30 días, presidente, y siguiendo con la misma dinámica, ¿cuáles son sus números? Bueno, nosotros sí estamos conscientes de que hoy en las encuestas nos encontramos abajo por un dígito. Nosotros calculamos esos 7 puntos, pero en la nacional. Y en la Ciudad de México, querido Pedro, nosotros ya nos consideramos incluso arriba por 1 o 2 puntos. Y tampoco presumimos que ya ganamos. Bueno, pues tenemos que seguir trabajando para ganar. Pero al final yo insisto, querido Pedro, y luego habrá encuestadoras que tienen mucha seriedad y con esa seriedad les reconocemos su trabajo. Hay otras, Pedro, que no tienen seriedad alguna,
que lo que tienen es un compromiso mercantil, contractual, con X o con Y candidatura. Entonces nosotros nos vamos a esperar, nosotros vamos a trabajar, eso es lo que tenemos que hacer, y esto también es un llamado para todo tu auditorio. Salgan a votar. Me encantaría que fuera por el PAN, pero aunque sea por quien sea, salgan a votar. El punto es que los temas que se tratan en política son demasiado importantes, Pedro, para que solamente estén en manos de políticos. Que se vote por quien quiera, pero que la gente ojalá salga a votar este 2 de julio. Pues con ese mensaje nos quedamos, presidente. Gracias por habernos brindado su valioso tiempo. Querido Pedro, buenas noches a ti y a todo tu auditorio. Vamos a la pausa y regresamos con nuestra mesa de debate con las vocerías de las candidatas y el candidato a la presidencia de la República. Le agradezco a Kenia López Rabadán, jefa de oficina de Xóchitl Gálvez, Camila Martínez, vocera de Claudia Sheinbaum, y Antonio Caravia, vocero de Jorge Álvarez Maínez, que estén con nosotros para hablar de lo ocurrido en el segundo debate presidencial. Ya a 2 días podemos medir un poco lo que ha pasado ya en este postdebate. Bienvenidas, bienvenido. Gracias. Kenia, comencemos contigo. Ya a 2 días de este debate, ¿han visto algún beneficio real de esta participación que tuvo Xóchitl Gálvez? Bueno, sin lugar a dudas, mi querido Pedro, decirle a México muchísimas gracias. Xóchitl Gálvez ganó este segundo debate porque claramente tiene una racionalidad de que la infraestructura no debe ser como la que ha hecho López Obrador y Morena. Esa infraestructura que genera un aeropuerto que no tiene vuelos, un Tren Maya que devastó el sur-sureste, por supuesto una refinería que sabemos que costó el triple de lo que dijeron que iba a costar, y los beneficios solo los ha tenido la señora Nale. A diferencia de eso, que es Morena y este gobierno destructor, nosotros con Xóchitl Gálvez tenemos claro que debe de haber hospitales, escuelas, carreteras en los municipios de este país cercanos a la gente, que no se debe ocupar el dinero de los ciudadanos que pagan impuestos en tirarlo a la basura o en enriquecer a la familia de López Obrador, sus hijos o sus sobrinos. Hoy claramente le decimos a México muchas gracias porque Xóchitl Gálvez ganó el debate, porque México ganó el debate y porque la verdad se hizo pública en este debate y fue la triunfadora. Me imagino que Antonio y Camila difieren de lo que dice Kenia respecto a que Xóchitl Gálvez ganó el debate. Sí. Bajo este mismo sentido, siguiendo hablando de Xóchitl Gálvez y después hablamos de Claudia Sheinbaum y de Jorge Álvarez Maínez, de la participación de Xóchitl Gálvez, ¿cuál es la opinión desde sus respectivas trincheras? Camila. A ver, en particular hablando de Xóchitl Gálvez, a mí me parece que en un inicio hubiera podido parecer que venía un poco más preparada, pero realmente conforme fue avanzando el debate nos dimos cuenta que de nuevo regresó a las ocurrencias. No sé por qué le hizo caso a todos esos personajes de sus partidos que le dicen, primero, que se reconozca como parte de los partidos políticos. A mí me pareció que fue desenmascararse. Son 2 partidos que tienen la mayor cantidad de negativos, ¿no? Entonces eso ya la revela como parte de estos grupos que han sido pues rechazados por la población por temas graves de corrupción. Pero además les hace caso en el sentido de decir, todo tiene que ser ataque. O sea, realmente no vimos propuestas de Xóchitl Gálvez en la mesa. A diferencia de lo que vimos, por ejemplo, con la doctora Claudia Sheinbaum, que se dedicó mucho a poder compartir algunas de las propuestas más importantes que tiene. Y nada más como dato para cerrar, Pedro, a mí me parece que es importante que más allá de las impresiones, creo que nos hemos acostumbrado a que los candidatos todos digan, ganamos el debate, ¿no? Claro. Pero más allá de eso, hay que ver, por ejemplo, las encuestas que han salido a partir del debate, ¿no? Por ejemplo, en COL, cerca del 50% de quienes vieron el debate piensan que la doctora Claudia es quien tiene la mejor claridad del proyecto nacional y que lo supo explicar de mejor manera. Ok, Antonio, sobre Xóchitl Gálvez. Sí, a ver, gracias, es un gusto estar por acá. Me apena ver una candidata, Xóchitl Gálvez, desesperada porque tiene que escuchar a 3 personajes con los cuales no se siente identificada, ni con Marco Cortés, ni con Alito Moreno, ni con Zambrano del PRD. Y eso, sus atributos, por muy jocosa que sea o lo que sea, no le dan para plantear las salidas y las propuestas y las soluciones que necesita México en el corto plazo y sobre todo para las próximas generaciones. Entonces, más allá de hablar de la candidata del PRI, que creemos todos, sabemos los negativos, ahí están tanto de sus marcas como de ella propia, me quiero centrar, como lo hizo Maínez, en las propuestas que tiene Movimiento Ciudadano y que venimos vocalizando y poniendo en la mesa de mucho tiempo atrás y que se hicieron visibles en el segundo debate
como en el primer debate. Tú lo habrás visto, Movimiento Ciudadano está revolucionando esta contienda. Si hay un fenómeno político en esta contienda es Movimiento Ciudadano. No es una elección de 2, es una elección de 3. ¿Por qué? Porque Jorge se ha ganado un lugar en la mesa, con propuestas de medio ambiente. Estamos viendo lo de la contaminación ahorita, sí, claro. Pedro. ¿Quién fue el único que se ha atrevido a hablar de cerrar Cadereyta, de cerrar Tula, de cerrar Dos Bocas? Movimiento Ciudadano, Maínez, Salomón Chertorivsky. Ninguna de sus candidatas le quieren entrar de frente a esos temas. Kenia, mencionaban que el ya asumirse, ya ahora sí presumir ser candidata del PAN, PRI, PRD, que es un negativo. El que lo haya hecho en el segundo debate, asumimos que ustedes lo tienen como algo positivo, entonces. A ver, es absolutamente claro a las mexicanas y a los mexicanos que hoy tienen en su corazón una esperanza para que este gobierno de Morena se detenga, para que deje de generar asesinatos. Este domingo, Pedro, fue el domingo más sangriento en todo el año. Eso se tiene que detener. Y para que eso suceda, para que López Obrador y toda su bola de secuaces, que por cierto estaban hace rato reunidos en Palacio Nacional, seguramente diciéndole los legisladores a López Obrador, señor, cumplimos, no hicimos nada a favor de México, pero sí cumplimos sus caprichos. Para que eso se detenga, Pedro, por supuesto que México necesita votar por el PAN, por el PRI o por el PRD. Y así Xóchitl Gálvez será presidenta y por supuesto tendremos un mejor país. Camila. No sé a qué país está pensando la senadora López Rabadán que le está hablando. A ver, veamos el contexto en el que se está dando el debate, el segundo debate para la presidencia de la República. Es un contexto en el que el presidente López Obrador tiene entre 60 y 70% de aprobación y Claudia Sheinbaum tiene entre 20 y 30 puntos arriba de su contendiente más cercana, ¿no? Entonces, pues vemos este panorama donde pues, realmente Claudia tiene una gran ventaja, ¿no? Hablando un poquito de política de las ocurrencias, nada más para dejar ahí el dato de cómo Xóchitl Gálvez va y presenta un proyecto para recopilar agua en el lago de Texcoco, ¿no? Y Claudia le contesta, el lago de Texcoco no puede recopilar agua, es salado. O sea, eso te habla de que ni siquiera se están tomando en serio sus asesores la propia campaña de Xóchitl Gálvez, ¿no? Oye, Camila, ¿y a 2 días del debate a Claudia Sheinbaum le ha ido bien? ¿Le ha sumado? Sí, no, por supuesto. O sea, yo creo que la gente se dio cuenta, porque además fue un momento en el que pudo presentar parte de las propuestas que se tienen, por ejemplo, en términos laborales, en términos educativos. La agenda, por ejemplo, educativa de la doctora Claudia Sheinbaum es una agenda con la que siempre ha sido congruente. Desde que estaba en la preparatoria y en la universidad, ella ha peleado primero desde lo estudiantil por garantizar que el acceso a la educación sea universal. Ahora la propuesta es todos esos logros que se han hecho en la Ciudad de México, las nuevas universidades como el Instituto Rosario Castellanos, la Universidad de la Salud, poderlas llevar a nivel nacional para que sean cada vez más jóvenes los que pueden desarrollarse en la preparación profesional y luego poner los conocimientos al servicio de la gente, ¿no? Sí. Otro de los temas importantísimos, el tema de la vivienda, ¿no? Que es parte, sí, de las reformas que mandó Andrés Manuel López Obrador al Congreso Federal, ¿no? Pero que es darle justicia a los trabajadores como nunca. ¿Por qué? Porque entonces pueden tener acceso a rentar una vivienda y después de 10 años de haber rentado pueden acceder a comprarla, claro, ¿no? Oye, Antonio, algo que se le ha reclamado en el postdebate a Jorge Álvarez Maínez es como la manera en la que se refería a las candidatas, que mientras a Xóchitl Gálvez le decía la candidata del PAN y el PRI, a la candidata de Morena, PT y Partido Verde, se refería como la doctora Claudia Sheinbaum. No ha faltado quien le ha llamado a Maínez que le está haciendo el trabajo a Morena. ¿Qué opinión te merece eso? Pues que en cuanto empezó el debate, Xóchitl Gálvez dijo, yo soy la candidata del PRI, del PAN y de Morena. Entonces no estamos diciendo nada que ella no... Del PRI, del PRI, del PAN y el PRD. Entonces no estamos diciendo nada que ella no se asuma como tal. Lo que queda claro es que vimos a un... Nosotros no decimos, Jorge ganó el debate. Quienes dicen que ganó el debate son medios incluso que al día siguiente nos están tirando. Jorge, las redes sociales son el mejor termómetro de lo que estamos viendo, Pedro. Jorge hoy ya tiene más seguidores en TikTok y en YouTube en menos de un mes que las otras 2 candidatas. Estamos viendo un fenómeno. Los jóvenes ya decidieron su voto. Los jóvenes son más del 30% del padrón electoral. Y antes decían, no, pero es que el problema es sacar a votar a los jóvenes, son apáticos, no le quieren entrar. No, lo que pasa es que sus candidaturas no emocionan a los jóvenes. ¿Por qué? Porque no representan un proyecto de futuro. Cuando hablan de vivienda, Jorge presentó de manera puntual el Programa Nacional de Vivienda Social. Jorge habló de lo que necesitamos construir para llegar a un verdadero estado de bienestar, en donde la gente tenga salud universal, educación,
educación y un apoyo para en casos de desempleo. Jorge habló, y lo hemos venido poniendo en la mesa en Movimiento Ciudadano, de la importancia del Sistema Nacional de Cuidados. Temas de la jornada laboral, la reducción de la jornada laboral a 40 horas, porque claramente México es el país de la OCDE que más trabaja y esto no representa productividad. Los derechos sociales están en el centro de nuestra agenda, los jóvenes, las mujeres, las personas trabajadoras ya hicieron su apuesta y por eso tenemos claro que Maynes ganó el debate. Oye, Kenia, ¿cuál es el motivo por el que, a diferencia del tiempo anterior, ahora sí le están pidiendo a Maynes que decline a favor de Xochitl Gálvez? Bueno, entiendo que hay algunas voces que lo están solicitando. Yo creo que es muy claro. Para México hay dos visiones de país. La visión que representa la candidata de las mentiras, la candidata que por supuesto tiene que representar este gobierno que ha generado 180,000 asesinatos, la candidata de los feminicidios, la candidata que evidentemente no dijo si su mamá tenía dinero en los Panama Papers. Todos sabemos que lo tiene, mintió en el primer debate y por supuesto que en este segundo debate mintió la señora Sheinbaum. No dijo si efectivamente se metió a una casa y se la robó. Ahí están los datos, es impresionante, que por cierto también en el primer debate dijo que no tenía casas y ahora sabemos que tenía 4 casas. La señora Sheinbaum no es una señora que miente de manera sistemática, pues sabemos que a López Obrador le encanta mentir, entre 80 y 90 mentiras dice por mañanera, pero me parece que por eso esa discusión, porque o es este proyecto, digamos, pues cercano a la muerte, que les gusta incluso hacer apología de la muerte y esta cosa tan complicada, en lugar de, por supuesto, defender la vida como lo defiende la candidata del PAN, del PRI y del PRD. ¿No es por lo que dice el propio Maynes, que ya les está quitando el segundo lugar? No, yo entiendo, me encanta, por supuesto, que haya una desesperación de este gobierno de Morena por pensar que esto ya está definido, pero miren, este arroz no se ha cocido y al contrario, señores de Morena, ese arroz se les quemó este domingo. Qué bueno, porque la semana pasada, Pedro, 2 de las mejores encuestas que yo he traído aquí, Massive Caller y México Elige, la semana pasada decían que estaba Xochitl Gálvez a 5 puntos de la señora Corcholata, a 5 puntos. Imagínense después de haber ganado el debate. Por supuesto que vamos a ganar y sobre todo México va a tener un mejor país. Una última participación de Antonio de Camila, 30 segundos, por favor, Antonio. Para decirles algo, a ver, México no era Dinamarca antes del 2018 y que no haya la menor autocrítica del parte del PRI y el PAN a eso los refleja de cuerpo entero. Y por supuesto con la actual administración de Morena estamos aún más lejos de ser Dinamarca. Jorge Maynes, no vamos por el segundo lugar, vamos por el primer lugar. No tengo duda que estaremos próximamente rebasando a Xochitl Gálvez y estaremos en posición para competirle a Claudia Sheinbaum la presidencia de la República. ¿Por qué? Porque la ciudadanía ya se dio cuenta que las candidatas de los ataques son las de ellas. El candidato de las propuestas, de la visión de futuro, de un México limpio, de un México próspero para todos y todas, con derechos sociales y laborales, es Jorge Álvarez Maynes y es Movimiento Ciudadano. 30 segundos, Camila. A ver, estadísticamente ya no es posible que le puedan dar la vuelta a la doctora Claudia Sheinbaum, que la verdad es que está muy por encima del resto de los candidatos, ¿no? Por ejemplo, el tema de Massive Caller, cualquier persona que haya estado participando en política sabe que Massive Caller, pues la verdad es que no es una fuente muy confiable, ¿no? Y por otro lado decir, la doctora Claudia Sheinbaum es quien desde que empezó la campaña ha tenido la mayor capacidad para ir alrededor del país a encontrarse con la gente, que se ha reunido con académicos, que se ha reunido con especialistas de los distintos temas y que día con día vemos que cierran más filas con ella empresarios, académicos, grupos de pueblos originarios. Entonces yo creo que ya está muy claro, digo, más allá de la frivolidad de alguien que piensa que la realidad de nuestro país se mide a través de redes sociales, creo yo que la mayor parte de la población encuentra en Claudia Sheinbaum el futuro del país. ¿Por qué? Porque están contentos con la cuarta transformación y quieren ver la profundización. Tendremos más semanas para seguir analizando esto. Gracias a ambas, gracias también a Antonio. Gracias a ti, Pedro. Vamos a la pausa, regresamos. Viene lo mejor. Buenas noches, don Manuel Somoza. ¿Cómo le fue a los mercados el día de hoy? ¿Qué tal? Buenas noches, Pedro. Bueno, pues hoy no fue un buen día para los índices bursátiles. Fíjate, el Dow bajó 1.49, Nasdaq menos 2.04, el S&P 1.57 y la Bolsa Mexicana de Valores
se contrajo en 1.90. También sufrió el peso, que se fue de 17 pesos por dólar el día de ayer a 17.13. ¿Cuál es la razón? Bueno, la razón es que se está esperando que mañana, que hay reunión de la Reserva Federal en Estados Unidos, esta no baje la tasa de interés, pero lo que es peor, se espera que Powell sea muy contundente en su discurso y dirá seguramente que no piensa bajar la tasa sino hasta el cuarto trimestre del presente año. Y eso obviamente es una mala noticia para los mercados y también para el peso. Vamos a ver qué sucede el día de mañana. Mañana es el día que se toma la decisión y mañana es el día que habla Jerome Powell. Después, el viernes, vamos a tener el dato del empleo en Estados Unidos, cuántos empleos se crearon en el mes de abril, y es un dato que también va a importar. Si el empleo sale muy fuerte, arriba de 250,000 empleos, esto va a afectar negativamente a las bolsas. Si se disminuye la creación de empleos en forma importante, bueno, pues sería un poco de beneficio para los mercados porque significaría que la economía finalmente se empiece a enfriar un poquito. Y eso pudiera cambiar la visión de la Reserva Federal. O sea que así están las cosas, mi querido Pedro. Pues una semana de anuncios muy importantes, don Manuel, y con las repercusiones que eso conlleva, no solamente para Estados Unidos, sino también para México. Gracias, como cada noche, es un honor que nos pueda compartir su visión, don Manuel. No, hombre, gracias a ti. Mañana no estaremos, pero aquí estaremos contigo el jueves. Muy amable. Gracias. De esta manera nos despedimos, no sin antes agradecerle que nos haya brindado el honor de su sintonía. Seguimos, por supuesto, al pendiente de los detalles de la salida de los legisladores de Morena, que están en Palacio Nacional reunidos con el presidente, y también de los detalles que puedan surgir de la toma de la Universidad de Columbia allá en Estados Unidos. Quédese pendiente de la señal de Milenio Televisión. Hasta mañana.